pensamientos y nuestra voluntad a ti, Dios. Menguamos para que tú crezcas en cada uno de nosotros y que tu palabra sea una bendición también en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estableciendo el reino de Dios. Mire, el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 4, versículo 16 al 21, no lo busque, lo puede leer más tarde. Nos explica cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Hermanos, es maravillosa la obra que Jesús vino a hacer y sigue haciendo aquí en la tierra. Él vino a establecer el reino de Dios. De eso habla la palabra. Y la visión del Centro Cristiano es establecer el reino de Dios. Y cuando Jesús estuvo en la sinagoga, tomó los rollos de la ley y comenzó a leer un pasaje que se encuentra en Isaías 61, versículos del 1 al 11, es todo el capítulo, pero vamos a ir mirando, hermanos, primeramente lo que Jesús vino a hacer, que es establecer el reino de Dios, y más adelante vamos a ver también cómo nosotros tenemos que establecer también el reino de Dios. Y yo le voy a pedir que vayamos a la palabra allí en Isaías 61, capítulo 1 y 2 primeramente. Vamos a ir avanzando por los versículos. Y Isaías 61, versículo 1 y 2 dice así la palabra: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Estoy leyendo una versión actualizada del Dios habla hoy. Pero mire, lo primero que hizo Jesús cuando estuvo allí en la sinagoga fue dejar clara su identidad como hijo de Dios y también dejar clara cuál era su misión aquí en la tierra. Pero en un principio lo importante en ese momento era identificarse, y lo segundo, garantizar nuestra libertad en todas las áreas de nuestra vida. Jesús, hermanos, vino con la misión de remover ese reino de dolor, ese reino de ira, ese reino de traición, de soledad, un reino de luto, un reino de quebranto, un reino de aflicción, para convertirlo en un reino de gozo, en un reino de alegría. Es decir, el reino de Dios. Y Jesús predicó un solo mensaje: el evangelio de ese reino, el evangelio de la reedificación de las ruinas del alma. Porque la humanidad, hermano, estaba tan necesitada de un Salvador, tan necesitada de un Redentor, tan necesitada de alguien que viniera a traer libertad y que viniera a establecer un reino nuevo, dejando atrás el reino de tristeza y de dolor que estaban viviendo. Y ahora, hermanos, viene el reino de la restauración, el reino del gozo, el reino de una alegría en lugar de vergüenza, de deshonra.
Dice la palabra también, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brillar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia, alabanza delante de las naciones. Jesús, hermano, vino a traer buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de libertad, buenas nuevas de gozo. Vino a establecer el reino de Dios. Y más adelante en Isaías 61:11, vamos a llegar después hasta allá, pero vamos a adelantar este versículo. Dice: porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. El plan de Jesús, hermanos, fue redimir al hombre y restituirle el reino de Dios, donde se nos ofrece una nueva identidad, pero también salvación. La ley de la destrucción y de la muerte que operaba sobre la humanidad empezaba a ser cancelada, para empezar a vivir en un nuevo reino y en un nuevo estado. Pero lo primero que hace Jesús tiene que ver con su identidad. Dice Isaías 61:3 que Él vino a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Y luego sigue diciendo: los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Dios, hermanos, a través del establecimiento de su reino, quiso y quiere mostrarnos su gloria, la gloria de Dios. Porque habla de darte gloria, de ungirte con óleo e investirte con un manto de alegría. Es decir, Dios quiere celebrar una fiesta contigo. Cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida, hermano, es un día de fiesta, amén. Es un día de fiesta porque el Señor empieza a romper cadenas, el Señor empieza a perdonar pecados, el Señor empieza a traer libertad, sanidad, gozo, paz, justicia. Y el día que el reino de Dios se establece es un momento maravilloso, un momento inolvidable, porque hay alegría y hay fiesta. Y esa fiesta es contigo y con el Señor. Además, en el mismo verso 3, Dios te llama árbol de justicia y plantío de su propiedad. Árbol de justicia, plantío de su propiedad. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ese momento, cuando asumes esa nueva identidad que Dios te da, te conviertes en alguien que produce fruto abundante. Fruto abundante. Formas parte de su huerto. Así es que se acabó la esterilidad. Estás destinado, hermano, a producir material espiritual. Ya no tienes que pensar en escasez, sino tienes ahora que pensar en abundancia. Porque el reino de Dios es abundancia de todas las cosas. Habla también la palabra de reedificar en las ruinas. Porque ahora tú, hermano, reconstruirás tu vida. Una vida que pudieron haber dañado incluso tus antepasados. Ahora, con el reino de Dios establecido en tu vida, tú vas a tener que empezar a reedificar. Vas a tener que empezar a restaurar todas las ruinas en las que se habían convertido tu vida. Porque muchos de nosotros, hermanos,
cuando venimos a los pies de Cristo, vivíamos en ruinas. Nuestra vida no valía nada. Todo estaba destruido, todo estaba deshecho. Pero ahora Jesús trae buenas nuevas de establecer el reino de Dios en la vida de cada persona. Y cuando el reino se establece, entonces empieza la vida. Entonces empezamos a reedificar nuestra vida, a transformar nuestra vida. Si nuestros antepasados, a través de las maldiciones generacionales, destruyeron nuestra vida sin querer quizás, pero que aún así nos alcanzó la maldición, ahora son épocas nuevas, días nuevos, en que las maldiciones, el pecado han quedado atrás y comenzamos a vivir una vida totalmente nueva. Dice el verso 4: reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Hermanos, a veces la vida destruida, la vida arruinada, no solamente nos ha afectado a nosotros en lo personal, sino ha afectado a muchas de nuestras generaciones. Una vida de pecado de nuestros antepasados también ha traído cosas malas a nuestra vida. Y se ha venido pasando la maldición y las consecuencias del pecado a través de las generaciones. Todas esas cosas ahora nos han alcanzado o nos habían alcanzado, y estábamos pagando las consecuencias de errores cometidos, de daños cometidos. Pero ahora el Señor nos dice, hermano, que tú eres un restaurador. Se acabó la maldición, se acabó toda la maldición generacional, se cerró la puerta de la maldad y el enemigo ya no puede operar en ti ni en tus generaciones que vienen después de ti. Porque ha llegado la libertad, ha llegado la salvación, han llegado cosas nuevas y maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros y para todas nuestras generaciones. Ahí están sus hijos. Cuando el reino de Dios verdaderamente se establece en tu corazón, tus generaciones no tienen por qué pagar los pecados que cometiste. Cuando tú has entregado verdaderamente tu corazón a Jesús, la maldición se cancela, la condenación no existe, y tus hijos ahora vivirán una vida mejor, una vida libre de todas esas cosas. Nosotros, hermanos, podemos ser los restauradores de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 5 continúan las buenas noticias. Fíjate cómo vamos yendo paso a paso y vemos todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo a través de ese momento en que Él llegó a la tierra a establecer el reino de Dios. El versículo 5 continúa con esas noticias buenas, porque dice que los extranjeros y extraños trabajarán para ti. Dice: los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán sus viñedos. Todo ciudadano del reino, hermano, tiene la capacidad y el potencial de ser un empresario, porque lo mucho que ya trabajó, va a llegar un momento en que otros trabajarán para ti. Otros cuidarán lo que tú has levantado.
Aún los extranjeros, dice la palabra, serán sus siervos. Dios te dará empleados que trabajen para ti. Dentro de ti está ese potencial de ser un empresario, un administrador de los bienes y de las bendiciones que Dios te ha dado. Así es que no tienes que desperdiciar, porque Dios derramará unción fresca sobre tu vida, ideas creativas para que generes una empresa poderosa, para que vivas en su reino y todas las cosas sean para bien y sean para tu bendición. Continuando en el verso 6, contiene ahí algo muy poderoso, una ley poderosa que te establece a ti como sacerdote. O sea, como un representante de Dios delante de los hombres. Dice el versículo 6: y a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Disfrutarán de la riqueza de otras naciones y se adornarán con el resplandor de ellas. Seremos sacerdotes, siervos de Dios, y podremos disfrutar de la riqueza de otras naciones y se adornarán con el esplendor de ellas, dice la palabra. Es decir, Dios nos hace prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Quizás en un momento se esté hablando de riqueza material, pero Dios te hará próspero, hermano, en todas las áreas de tu vida. Aún en el área espiritual, tú darás fruto espiritual, tú tendrás hijos espirituales, tú tendrás una empresa espiritual en el reino de Dios, donde tú serás el administrador, porque eres el representante de Dios, el siervo de Dios aquí en la tierra. Y el verso 7 dice: y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. Este verso, hermano, habla de honra, de perpetuo gozo, porque el dolor del pasado, la angustia que vivíamos en el reino de las tinieblas, ya no te hará sentir más la tristeza. Ahora estarás bien en tu interior. Y cuando tú estás bien en tu interior, entonces estás bien en tu exterior. Y cuando en tu corazón ya no hay amargura, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay depresión, entonces ahora hay gozo, hay alegría, hay felicidad, hay paz. Porque cuando el reino de Dios se establece en tu corazón, todas las cosas cambian, todas las cosas se vuelven nuevas, todas las cosas son transformadas. Habrá honra y perpetuo gozo en nuestro corazón, porque el reino de Dios se ha establecido en nosotros. Cuando en un momento te acuerdas de algunas amarguras, algunas tristezas, algunas vergüenzas de tu pasado, cuando vives pensando en todas esas cosas, te haces esclavo del sufrimiento.
te haces esclavo del dolor. Pero hermano, cuando por fe abrazas las palabras y los decretos de nuestro Señor Jesucristo, tus sufrimientos ahora se convierten en esclavos de tus victorias. Porque Jesús vino a darnos la victoria también, amén. Jesús vino a ganar la victoria allí en la cruz del Calvario, y esa victoria también nos pertenece. Así es que tú debes considerarte victorioso sobre todas las cosas malas que te sucedieron en tu vida. Ya no más dolor, ya no más tristeza, ya no más amargura. Ahora el gozo del Señor debe estar en tu corazón, porque el Señor que vive en tu corazón es el dueño de todas las cosas en el reino. Por eso se llama el reino de los cielos o el reino de Dios, porque ahí es donde nuestro Rey gobierna. Y si nosotros tenemos el reino de Dios en nuestra vida, el que gobierna se llama Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él tiene el control, y Él solamente quiere darnos cosas buenas. Seguimos con el verso 8. Dice que el reino de Dios nos recuerda que el Señor ama la justicia y odia el robo y la iniquidad. Dice, porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. Hermano, Dios es un Dios de justicia. ¿Cuántos lo creen? Él hará justicia en nuestra vida. Todo lo que tus enemigos te han quitado, todo lo que el enemigo de nuestras almas te ha quitado, va a regresar a ti. Recuerda que la justicia es una de las normas que rigen este reino de los cielos. Todo lo que te ha sido quitado regresará a ti, porque Dios va a restituir en tu vida todo lo que un día perdiste, todo lo que un día te fue arrebatado, todo lo que el diablo se llevó. El Señor lo va a restituir. Y no solamente te va a restituir lo que perdiste, sino todavía te dará más y más bendición. Ahora, las promesas de Dios, las promesas de su reino alcanzan a toda su descendencia, a quienes la palabra llama linaje bendito de Jehová. Fíjate lo que dice Isaías 61:9 ahora. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. Amén. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. ¿Cuántos han sido bendecidos? Y la gente lo nota, la gente lo mira, la gente lo dice, lo declara. No hay nada que temer, porque tus hijos también pertenecen al Rey. Mira, el diablo muchas veces ha querido arrebatar a nuestros hijos, ha querido quitárnoslos, ha querido robárnoslos. Pero sabes una cosa, no va a poder hacerlo. Si quiere hijos, el diablo tiene que buscarte a otros, porque los tuyos son del Señor. Y todo lo que toques prosperará. Tendrás abundancia. Así es que tu identidad cambia totalmente cuando el reino de Dios es establecido en tu vida. Tu identidad cambia por completo.
Tienes que aceptar al Señor como dueño de tu vida, como el dueño de tu familia, y recibir su poder, su justicia, su bendición y su perdón. La palabra de Dios, hermanos, allí en Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Jesús, hermanos, no predicó ninguna otra cosa que no fuera el reino de Dios. La primera declaración de Jesús en público fue: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino había llegado. Y mire, la palabra arrepentíos no es una palabra religiosa. La palabra arrepentíos en su contexto original es cambio de mentalidad. Cuando tú verdaderamente te arrepientes, hay un cambio acá, un cambio en tu mente, un cambio acá en tu cerebro, un cambio de mentalidad, porque cambia la manera en que hemos venido pensando, en que hemos sido entrenados para pensar. Lo que Jesús está diciendo: cambia tu actitud, y cambia tu actitud espiritual, cambia tu sistema de creencias, cambia tu manera de ver la vida, cambia todo lo que tienes aquí. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado, un reino que no es religión, un reino que se convierte en una nación, porque nos dice que el reino es una nación sobrenatural, pero una nación. Y el reino, entonces, el reino de los cielos, se convierte en varias cosas. Primeramente, el reino de los cielos es una nación. El reino de los cielos o el reino de Dios habla de una nacionalidad, de una ciudadanía. Porque la palabra de Dios en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, el reino de Dios habla de una nación santa, de un pueblo santo. Habla de una nacionalidad, de una ciudadanía a donde pertenecemos tú y yo ahora que el reino de Dios se ha establecido en nuestra vida. También es un conjunto de principios espirituales dados por Dios. Es un patrón de pensamientos, el proyecto de una vida original que Dios estableció en un principio para nosotros. El cielo, hermanos, creó la tierra. Dios creó la tierra. La Biblia dice que lo que se ve hoy aquí vino de lo que no se veía. Y también establece que lo que es visible es temporal y lo que es invisible es eterno. Así que el cielo, hermano, es más real que la tierra. La tierra es temporal, el cielo es eterno. El reino de Dios es eterno, es permanente, es para siempre. Así es que nuestro país original, si lo queremos ver de esta manera, nuestro país original es el cielo. Pero Dios creó la tierra para gobernar la tierra con el cielo. Por eso estamos aquí. Por eso tú y yo hemos sido establecidos en este lugar. Génesis 1 habla diciendo, cuando Dios crea hace la creación, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Para qué?
para que tengan dominio sobre la tierra. Él nos hizo para que tengamos dominio sobre la tierra. Porque al pecar, el hombre, ¿qué fue lo que perdió? Perdió dominio. Perdió dominio del reino. Y cuando Jesús habla, está diciendo, cambien de mentalidad, porque el reino de Dios y sus ciudadanos han llegado para dominar.